Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a esta edición especial del Gato al Agua. Porque esto es el gato, en efecto, pero es un gato un poco particular. De hecho, es un tigre, en realidad. ¿Por qué? Bueno, usted, como todos los españoles normales y corrientes, que son la inmensa mayoría, mira alrededor y se pregunta, pero bueno, aquí, ¿cómo es posible que pasen las cosas que pasan? Es que nadie piensa. Porque uno mira en nuestro mundo empresarial, financiero, industrial, científico, universitario, y dice, bueno, hay un montón de cabezas, en fin, que podrían arreglar. ¿Por qué resulta que en la política es donde parece que están las peores cabezas puestas? Es que a nadie se le ocurre una buena idea. Bueno, pues sí. El problema es que no se cuentan normalmente, que permanecen, como decir, recluidas en el ámbito académico, universitario, literario, y ya prácticamente no se comentan. Eso que se llama el silencio de los intelectuales consiste precisamente en eso. Antes uno tenía una idea, la comunicaba y la gente decía o me gusta o no me gusta. Ahora no se comunica. O si se comunica, no llega al receptor y entonces la impresión general es la de un vacío formidable. Bueno, pues no hay tal vacío. Y si lo hay, aquí queremos contribuir en nuestra modesta proporción a llenarlo, porque sí que hay gente que está pensando, gente de mucho relieve que está pensando cómo arreglar los problemas de España. Y no los problemas de España como antiguamente, en fin, en la época del regeneracionismo, venía un arbitrista y te decía que hay que hacer más pantanos, que sí, pero no bastaba con eso. No, los problemas de España estructuralmente concebidos, es decir, qué es lo que le pasa a nuestro país para que, pudiendo ser mucho mejor de lo que es muy bueno, no llegue a serlo. Bien. En la Universidad San Pablo CEU hay un Instituto de Estudios de la Democracia. Ese Instituto de Estudios de la Democracia tiene un aula política. Ahí hay un montón de cabezas excepcionales, gente brillantísima, gente que además de acudir ahí a hablar, publica lo que habla y que tiene debates muy de fondo sobre los grandes problemas de España. Esos mismos que usted reflexiona todos los días cada vez que ve un telediario. Y he aquí que en el contexto de ese aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad de San Pablo han surgido una serie de propuestas urgentes a la nación. Y como son urgentes, nos hemos precipitado a contarlas, porque queremos ser los primeros y sobre todo porque esas propuestas lo merecen. Nos acompañan esta noche tres cabezas excepcionales, tres grandes juristas con un enorme conocimiento del mundo político y que saben cómo funciona por dentro un Estado. Empezando por mi izquierda, don Alfredo Dagnino, letrado del Consejo de Estado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Siguiendo por mi centroizquierda, con perdón, José Manuel Otero Novas, exministro, abogado del Estado. Y a mi derecha, Ignacio Gordillo, abogado exfiscal de la Audiencia Nacional. Nada menos. O sea, usted está seguro que no le van a detener por estar aquí, con semejante cobertura jurídica. Y lo más importante, que se han puesto a pensar y que han llegado a conclusiones. José Manuel Otero Novas, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, yo empezaría por el principio. O sea, ¿no creas que es tan evidente que la mayor parte de los ciudadanos entiendan que hay un problema que se puede solucionar? Sí, o sea, si he de hacer como una especie de introducción... Por ejemplo, yo recordaría, en nuestro sistema político es muy difícil que haya un partido que tenga la mayoría absoluta. Si quieren tener la mayoría absoluta, tienen que contar con apoyos. Los partidos nacionalistas ya desde los años 80 han anunciado a las claras que quien quiera su apoyo tiene que satisfacer sus demandas mucho más allá de su peso parlamentario en materia de cesión de competencias del Estado o en materia de transferencia de fondos de la comunidad. Y esas demandas son particularmente, si quieres garantizar la estabilidad de España, vamos a destrozar un poquito más España. Eso es. Ya. Y los partidos nacionales en el gobierno siempre han pensado o sentido que necesitan llegar a un pacto con los nacionalistas. Incluso cuando están en la oposición o cuando tienen mayoría absoluta, vemos que ofrecen pactos a los nacionalistas pensando en el día siguiente. Gran pregunta, te voy a interrumpir porque claro. Es que además, claro, tú has pisado moqueta ministerial. Sí. Yo moqueta no, pero alfombra de sintética también, como jefe de gabinete de un ministerio. Es que lo hacen incluso si no tienen necesidad. Sí. Es decir, la concesión al nacionalismo de turno forma parte de la cultura política incluso si no es preciso. Sí. Por si acaso lo fuera en algún momento, imagino.
Yo creo que sí, no tenemos más que ver que yo creo que en las 24 horas siguientes a que Mariano Rajoy tuviera la mayoría absoluta, en esas 24 horas ya ofreció un pacto al catalanismo político. Porque naturalmente se piensa ya en que al día siguiente pueden necesitarlo, aunque hoy no lo necesiten. Y tú llegas y dices, bueno, esto es evitable. Y esto es evitable. Esto, desde luego, va a seguir así, por su propia dinámica va a seguir así. Pero ciertamente es evitable. Nosotros detectamos que hay grandes partidos nacionales que quieren la unidad de España y nos encanta. Pero incluso esos partidos que defienden la unidad de España piensan que mañana, o sea, que pronto, tienen que dar algo a los nacionalistas para serenarlos. Con lo cual vamos a seguir en la senda que llevamos recorriendo desde hace 40 años, dar algo que se convierte, que eleva el suelo para la siguiente reivindicación. Ahí estamos. Bien, y destacamos que ya hace más de 10 años, que el señor Montilla, presidente de la Generalidad de Cataluña, andaluz y del PSOE, ya dijo con gran orgullo públicamente: el Estado ya prácticamente no existe en Cataluña. Que era una forma de decir el Estado soy yo, o sea, Claro, y así seguimos. Si pensamos a un año vista, bien, pues a lo mejor nos quedamos algo tranquilos. Si pensamos a medio plazo, tendremos que darnos cuenta, quiero decir, nosotros creemos que a medio plazo apenas piensan los políticos. Pero si pensamos a medio plazo, tendremos que darnos cuenta de que vamos hacia el final del régimen. Nosotros en el año 2013 presentamos una propuesta de solución, no voy a contarla ahora. Esa propuesta de solución ya sabíamos que los partidos no nos podían hacer caso porque tienen muchas limitaciones. Pero han pasado 6 años y en los 6 años el problema se ha agudizado mucho. Hemos llegado a cotas que prácticamente nadie se atrevía ni a pensar en el año 2013. Bien, y entonces este año lo hemos dedicado a trabajar, a ver si podemos presentar unas propuestas urgentes a la nación española, algo que pueda resolver el tema. Nosotros las presentamos el día 11 en la Universidad San Pablo CEU. Se las vamos a mandar individualmente a todos y a cada uno de los miembros de la clase política. Los vamos a difundir con ayuda de instituciones como Intereconomía, todo lo que podamos, al pueblo español, y de esto os venimos a hablar esta noche. Cuando dice José Manuel Otero Novas propuestas urgentes, no quiere decir que también, que esto tiene que llegar ya. Quiere decir, sobre todo, que son propuestas sobre asuntos que están ahora mismo encima de la mesa. Por ejemplo, 1, el mantenimiento de una mayoría parlamentaria con cierta garantía de que los presupuestos que va a aprobar van a permitir gobernar la nación, porque sin tal cosa no hay gobierno estable de la nación. 2, cierto asunto que, como todo el mundo sabe, está ahora mismo en los tribunales y que ha provocado un insólito enfrentamiento entre los dos brazos jurídicos del Estado, la Abogacía del Estado y la Fiscalía del Estado, acerca de si el golpe separatista de Cataluña fue rebelión o fue solo sedición. 3, hasta donde llega la posibilidad de un partido para modificar, un partido o varios de ellos, da igual, para modificar completamente el orden de las cosas sin preguntárselo a la gente. Es decir, el hecho de que te hayan votado y de que tengas una minoría mayoritaria en las Cortes te da derecho a volver la nación como un calcetín. Este tipo de cosas que están plantadas ahora mismo en las Cortes son las que forman la columna, por así decir, de estas propuestas urgentes a la nación del Instituto de Estudios de la Democracia del CEU. Y yo querría empezar, Ignacio Gordillo, por lo que está, es que esta misma noche lo comentábamos en El Gato, el insólito enfrentamiento entre la Abogacía del Estado y la Fiscalía del Estado acerca de si el golpe fue o no rebelión.
Sí, buenas noches. Indudablemente el problema para el ciudadano es decir, si dos instituciones como la Fiscalía del Estado y la Abogacía del Estado pues están discutiendo sobre si es rebelión o no es rebelión, la verdad es que dice el ciudadano, ¿qué vamos a hacer? Esperar el tribunal qué va a decidir, ¿no? Y la verdad es que nosotros los juristas lo teníamos muy claro, Cualquier golpe de Estado, donde siempre se emplea violencia física, psíquica, incluso fuerza, como vemos, pues esto es encajable en delito de rebelión. Un delito que está contra la Constitución y no la sedición contra el orden público, que es una cuestión distinta. ¿Os acordamos incluso la sedición, aquel famoso artículo 222 por las huelgas en el metro que se aplicaba, etcétera? Pero es orden público, pero eso no es rebelión. Rebelión en España, tenemos una sentencia, aunque sea por la justicia militar, el golpe del 23F, que está clarísimo como delito de rebelión. Es decir, que la discusión jurídica ahora, más que jurídica, yo creo que es política, porque la Abogacía del Estado, que no es del Estado, sino abogacía del Ministerio de Justicia, que hemos visto que al anterior director de esta Abogacía del Estado le han tenido que cesar para que no mantuviera la rebelión sino sedición, pues ahí vemos que es una cuestión donde el poder ejecutivo ha entrado en la Abogacía del Estado de una forma total y le ha hecho pasar un mal papelón a los abogados del Estado, el otro día la pobre abogada del Estado, por así decirlo, es que tartamudeaba, no sabía lo que decía. Sí, es que eso no es fuerza, y la verdad es que aquí el aula se ha planteado ese tema, se ha hablado, se ha discutido, incluso unos acuerdos se han tomado en ese sentido para que no haya ninguna discusión. Y si hay discusión, pues que sea legislativo, que lo aclare una vez más en el Código Penal, ese artículo 472. Y cuéntanos un poco esos acuerdos. Sí, en los acuerdos del aula en esta materia, es decir, que la rebelión consiste en la violencia física, la violencia psíquica, es decir, la violencia absoluta, la intimidación y la fuerza también, la fuerza. Si aquí se dice que no ha habido violencia, cuando hemos visto las escenas en la Consellería, los golpes a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la intromisión que ha habido en todos actos y ese imposibilitar que alguien ejerza su labor con tranquilidad, etcétera, ¿no? Y la violencia está clarísima. La violencia no es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La violencia es por los que instan, promueven esa rebelión, ese atentado a la Constitución. Y por eso la idea de que hay realmente un golpe de Estado, como ha hecho la Fiscalía de ayer, está claro, ha habido golpe de Estado y para un golpe de Estado es rebelión porque se tiene que emplear violencia y atenta contra uno de los pilares fundamentales que es la Constitución, como bien sabemos, y la finalidad es derogar la Constitución, lo cual se pretendía, y también de implantar la independencia en una parte del territorio nacional, que en este caso sería Cataluña. Esa es la finalidad. Si eso no encaja en el tipo de rebelión, lógicamente la sedición son poderes secundarios de orden más local, no de orden general, y la cuestión es totalmente distinta, ¿no? Por eso al ciudadano quizás la papeleta que ha tenido que defender la Abogacía del Estado, la verdad es que lo entiende difícilmente, ¿no? Es muy interesante esta reflexión que hace Ignacio Gordillo, porque es verdad que, además es lo que hemos visto todos en el juicio. Es decir, lo que ha contado Gordillo es, digamos, áticamente jurídico. La letra impresa negro sobre blanco. Y lo que vimos todos en el juicio fue que las primeras jornadas eran, por así decir, el mundo de la propaganda política y de la retórica ideológica, y luego entraba ya la ley y aquello cambiaba completamente de perfil, porque empezaba a aparecer pues la Guardia Civil, el abogado, y entonces ya se acabó lo que se daba. Ojo, se acabó lo que se daba en el tribunal, porque en la calle e incluso en el poder político seguía prevaleciendo el discurso ideológico. Por así decir, un mundo de la legitimidad que han construido ellos los políticos y un mundo de la legalidad que es el que funciona. Y cuando chocan nos encontramos en una situación, Alfredo Dagnino, como la que estamos viviendo, en la que un partido puede decir, es que votar no es delito. Sí. Así, pues. Y por tanto, si un partido elegido democráticamente decide romper el país, tampoco es delito, porque la elección democrática justifica que puedas hacer lo que te venga en gana. Y si un gobierno minoritario decide, sin habérselo contado antes a nadie, transmutar completamente el ordenamiento constitucional, se ampara en esa legitimidad que es puramente, la palabra es demagógica, para hacerlo. Y llegamos a un punto muy delicado, pero que hay que tratar, que es que los partidos tienen un límite. Sí. Y esa es precisamente tu contribución, si no me equivoco, en estas jornadas. Este es un punto, como tú dices, crucial en este debate que se ha hecho en el Instituto de Estudios de la Democracia del CEU,
y que yo creo que obedece a eso que de alguna manera ha dicho José Manuel, que es una reflexión de inteligencia estratégica. Es decir, hay una divergencia entre el nivel de debate público que hay en la sociedad española y en la política española y la urgencia de la situación. Entonces, no hay ámbitos en los que se reflexione con una cierta profundidad. Que tienes una dimensión especulativa y luego la acción, o sea, decisiones operativas. Entonces, dentro de esta reflexión estratégica y de toma de medidas está la cuestión de los límites en los partidos. O sea, un partido lo puede todo. Las mayorías sociales, políticas o parlamentarias son fuente de verdad. Pueden transformar una sociedad y las bases mínimas de convivencia civil. Bueno, esto está en tela de juicio hoy. No solo porque se definan con violencia, porque siempre hemos oído, incluso con lo que es el terrorismo, es que si no se definen con violencia, ¿cabe todo en democracia? ¿Cabe todo en democracia? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Sí, generalmente además es verdad. En España se utiliza mucho para defender la existencia de partidos manifiestamente contra el orden colectivo, ¿no? O sea, se quiere afrontar la cuestión de la violencia diciendo eso. Entonces, nosotros sostenemos en la aula, y se ha hecho una reflexión muy seria, a la luz de lo que es la historia de la experiencia política y del sistema, de los sistemas comparados, que las democracias se han utilizado para la consecución del totalitarismo. Que a veces en democracia se obran mutaciones constitucionales, cambios de sistemas sin cambiar formalmente un ápice de la letra de la ley. Es el caso de la República de Weimar, en la Alemania... Sí, de la República Bolivariana de Venezuela también. O sea, es un buen ejemplo. Sí, sí. Entonces, la cuestión está en... ¿Cabe establecer limitaciones en la actuación de los partidos o tienen un poder libre y omnímodo? Bueno, pues los partidos tienen que tener unas limitaciones mínimas, sabiendo que son un instrumento fundamental de participación política, pero hay unas bases de convivencia que las comunidades humanas se dan a sí mismas y que consideran que son fundamentales. Eso por un lado. Y luego no lo podemos fiar todo a normas positivas. O sea, nuestros sistemas de convivencia se sustentan sobre fundamentos previos. La dignidad de la persona humana, la igualdad entre todos los seres humanos, los derechos fundamentales de la persona, no los tiene una persona porque se los reconozca un tratado internacional o una constitución política, sino que se preceden, son previos. Igual que la nación española precede a la Constitución. No es fruto, ni nace en el año 78, ni nace en 1812. Es una cuestión de mucha más trascendencia y que tiene detrás un legado histórico, del que somos depositarios. Entonces, dentro del elenco de medidas que nosotros, sobre los que hemos reflexionado, es el tema de las limitaciones en la actuación de los partidos. Limitaciones en su actuación. Y otro tema muy delicado, las limitaciones en su ideario. Las limitaciones en su ideario. Pero no es una reflexión puramente política, es una reflexión política que tiene un fundamento jurídico. Y nosotros hemos hecho un análisis a la luz de un instrumento internacional que es un elemento de contrastación fundamental, que es el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, que forma parte de nuestro ordenamiento interno, del que España es parte y lo ha ratificado, y que establece un régimen de tutela de la convivencia política y del régimen de los derechos fundamentales. Entonces, es muy importante que ahí hay límites posibles a los derechos fundamentales, como establece la Constitución alemana, o como en Francia se han ilegalizado cerca de 30 asociaciones políticas y no ha pasado nada. Esto es una cosa, por cierto, sobre la que me parece que es preciso insistir, porque solo los ciudadanos muy bien informados en España saben que no todos los partidos tienen derecho a existir y que hay países que hasta hace poco considerábamos modélicos que expresamente prohíben la existencia de grupos políticos que, bueno, pues es evidente que quieren atentar contra la convivencia democrática. Y no pasa nada. Claro, entonces nosotros entendemos que hay tres órdenes, que es la cuestión de las bases de la convivencia civil y de la paz social, el régimen de los derechos fundamentales y la integridad de la nación, que forman parte de unos aspectos básicos que no son disponibles. Hay constituciones políticas que establecen lo que se llaman las cláusulas de intangibilidad constitucional. ¿Qué es eso? Pues significa que hay cosas que está prohibido tocar en la Constitución, que no se pueden cambiar, y es igualmente democrático. Igualmente democrático. Cosas que no se pueden tocar. Aquí se puede tocar todo. Sí. Mañana se podría imponer la Sharia como ley de convivencia civil. Es decir, si hay mayorías. Eso es lo que habitualmente se habla del título 1 y demás, es decir, los derechos fundamentales que sí que se pueden cambiar. Es verdad que exigen una mayoría enorme para hacerlo, pero si la hay se podría cambiar. Claro, también. Entonces la cuestión es una cuestión previa, digamos, de mucha hondura política y de filosofía política, es ¿qué valor tiene una mayoría? Una mayoría lo puede todo, pero sobre todo, ¿cuál es la concepción que postulamos de la democracia? ¿Qué es lo que hemos hecho reflexión en la democracia sustantiva o la democracia puramente procedimental? Es decir, ¿la democracia es solo un sistema capaz de formar mayorías de gobierno? ¿Solo? ¿O detrás de la democracia hay unos principios, un sustento, fundamento prepolítico básico, que es complemento esencial de la democracia? Ahí está la cuestión. Nosotros entendemos y apostamos por una democracia sustantiva,
que participa en unos fundamentos prepolíticos previos y que nutre la propia democracia. Y que por consiguiente no es una pura técnica procedimental de formar mayorías. Eso en primer lugar. Y luego hemos hecho una reflexión sobre la idea de la democracia militante, que es muy importante. O sea, supuesto que esos valores los asumimos como propios y queremos que inspire la convivencia civil en comunidad, nosotros asumimos que eso hay que defenderlo. Y no ser indiferentes o pasivos, sobre texto de un falso pluralismo, sino que nosotros esos valores básicos mínimos de convivencia, pero que nos hacen recognoscibles como lo que somos, es nuestra identidad, eso lo defendemos, con los medios legítimos que nos arbitra la Constitución y el ordenamiento jurídico. Pero para eso tenemos que tomar medidas también, para que la Constitución pueda establecer esas cláusulas de intangibilidad en aquello que consideramos esencial, y para que desde el punto de vista de medidas de ilegalización o de prohibición o de suspensión de partidos políticos, acomodemos nuestra legalidad ordinaria. La Ley Orgánica de Partidos Políticos, que tuvo, digamos, no es casi una ley de caso único, que era la ilegalización de ETA, y está pensada en eso, tiene una pretensión general, pero nosotros postulamos que debe reformarse para que ese orden público se garantice, incluyendo otros supuestos de una manera mucho más garantista y que permita reaccionar frente a aquellas formaciones políticas que no permiten concurrir simplemente a la formación de voluntad política, sino destruir el sistema o destruir la integridad territorial de la nación, que es fundamental y que no es algo que reconoce simplemente la Constitución del año 78. Fíjate, José Javier, que el artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, es decir, se fundamenta porque precede a la Constitución. Sí, sí, cosa que hay que recordarle a más de uno, por cierto, me da la impresión de que, en fin... Perdón, ¿y dónde está el límite? Que es la gran pregunta. Quiero decir, todos podemos entender que si un partido propone, dentro de su programa político, que hay que exterminar a los que medimos menos de 1,72 m, hay que prohibirlo. Bien, pero si un partido propone, por ejemplo, que nuestra finalidad es, por medios legales, llegar algún día a conseguir la independencia de la Alcarria como nación soberana, ¿estamos trabajando contra la integridad territorial y contra la democracia? Sin duda. O sea, yo establecería ese núcleo que hemos definido de orden público fundamental en lo que es una concepción de la persona, la dignidad de la persona, y ese núcleo que le hace reconocible de derechos fundamentales, que no son todos los derechos que ahora se han reconocido, esos llamados derechos de tercera o de cuarta generación, sino los derechos que están en la tradición jurídico-política y que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Convenio Europeo. Eso es un bloque de derechos que es un bloque de derechos naturales de la persona. Eso no se puede anular, ni depende de mayorías contingentes. Y yo creo que el reconocimiento de la nación, tal y como la conocemos en su integridad territorial, o incluso puede ocurrir en valores superiores de esa nación, tiene que blindarse jurídicamente. Y que la democracia que tiene el fundamento que tiene y que se asienta sobre el pluralismo y la soberanía popular reconocida en el pueblo, sin embargo, tome partido en la defensa de esos valores, porque es de lo que depende al final el buen fin de la democracia. He entendido perfectamente. Bueno, y luego está, digamos, la traslación práctica de todo esto. Y aquí es donde entra la provisión de instrumentos prácticos, materiales, de botones, por así decirlo, dentro del aparato del Estado, para conseguir que un gobierno pueda gobernar el país sin necesidad de supeditarse a otras cosas. Y aquí es donde José Manuel Otero Novas planteaba en fin, propuestas muy interesantes en el ámbito del mecanismo parlamentario, por ejemplo. Sí, bueno, José Manuel Otero Novas y el aula, o el aula y José Manuel Otero Novas. Sí, nosotros hemos dicho que ya hace mucho tiempo que los grandes partidos políticos, sin necesidad de hacer gobiernos de coalición, deberían haber formalizado pactos de apoyo recíproco para darse algunos votos o algunas abstenciones en determinados momentos, de forma que los partidos, los gobiernos no tuvieran que entregarse en contra del interés nacional a la voracidad de los apetitos nacionalistas. No es necesario que eso sean todo, es un pacto para muy poquitas cosas. En lo demás se puede seguir teniendo una oposición ordinaria. Y creemos que naturalmente la opinión pública eso lo entendería perfectamente. ¿Ponemos ejemplos concretos para que lo entendamos perfectamente? Sí, pues voy a ello, porque realmente los momentos en que ese pacto entre partidos es necesario son muy pocos.
Son muy pocos, pero son el momento en el que se vota la investidura de presidente de gobierno. Así es. Y los momentos, los 4 momentos en cada legislatura en que se votan las enmiendas a la totalidad de la ley de presupuestos. Son 5 momentos, son 5 tardes en 4 años. En esos momentos es cuando un partido necesita tener la mayoría absoluta. En los demás momentos prácticamente no la necesita, o es despreciable o se puede prescindir de ella. Pero en esos 5 momentos sí necesita la mayoría absoluta. Si en esos momentos se utilizara este pacto, entonces los gobiernos podrían estar tranquilamente preocupados con nobleza de los intereses generales de los españoles e incluso de los intereses legítimos de los territorios conflictivos. Cuando no ha existido ese pacto, lo que hemos visto en los 40 años que llevamos de democracia es que los partidos, yo pongo el ejemplo de la trucha, yo soy pescador de truchas, la trucha va cogida por la boca, por el anzuelo, a remolque hasta la cesta del pescador. Así van los gobiernos cogidos por las demandas nacionalistas. Los gobiernos podrían haberlo hecho, pero no han tenido esa visión de Estado. Los grandes partidos no lo han tenido. Nosotros pensamos que todavía están a tiempo y les invitamos a hacerlo. Pero como confiamos poco en determinadas actitudes, pensamos que si no quieren o si dicen que no pueden hacer esos pactos, entonces les ofrecemos 2 fórmulas que nosotros tenemos publicadas y que se pueden aplicar en un plazo máximo de 2 meses y el problema queda resuelto. Atentos, porque las vamos a ver inmediatamente después de la pausa publicitaria. ¿Qué resortes prácticos, reales, podría haber para que esa gente a la que usted ve pelearse todos los días ahí en el hemiciclo de las Cortes y tal, y diciéndose cosas horribles, y luego con frecuencia pactando bobadas debajo de la mesa, pudieran ponerse de acuerdo sobre lo importante, que es conseguir que el país sobreviva, porque sin nación no hay democracia ni hay nada? ¿Cuáles son las propuestas del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad de San Pablo, que esta noche estamos presentando aquí en El Gato al Agua, después de que ellos la presentaran en el propio CEU? Enseguida, dentro de un instante, se las ponemos negro sobre blanco y a ver qué le parece. Está usted asistiendo a algo que no va a haber en ningún otro canal. Por desgracia, ojalá los demás nos imitaran. Estamos contándole las propuestas urgentes a la nación del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad de San Pablo. Su aula política que se dedica a reflexionar, a pensar eso que tanta falta hace en España, ¿verdad? Y contárselo a la población y sobre todo a los políticos, a ver cómo podemos poner un poco de orden entre tanto disparate, empezando por ese disparate supremo que consiste en que al final la supervivencia de la nación dependa de grupos que quieren destruir la nación, que ya es, en fin, el contradios por antonomasia. Y estaba José Manuel Otero Novas contando 2 botones concretos que se pueden ajustar dentro de las tripas del Estado para que eso funcione. Pues sí, hay 2 medidas que yo calculo que en 2 meses se pueden aplicar y que ya queda resuelto el problema de manera definitiva. Si es que los partidos no quieren pactar entre sí, etcétera, etcétera, que eso ya lo he dicho antes. Una medida es una simple votación por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Con una simple votación, eso se arregla en una tarde, con una simple votación en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta se pueden modificar 2 artículos del reglamento del Congreso y hacer desaparecer las enmiendas a la totalidad de las leyes. Es decir, que ya no sea posible que un grupo plantee una enmienda a la totalidad que obliga a paralizar por completo el trámite presupuestario. Exactamente. Vale. Porque hay que decir, por si nuestros oyentes no lo conocen, que las enmiendas a la totalidad no están en la Constitución.
es algo que está en el reglamento del Congreso. Sí, Bien, nosotros creemos que las enmiendas a la totalidad son un instrumento muy discutiblemente democrático. En las enmiendas a la totalidad votan con el gobierno los partidos que reciben un precio muy superior a su peso parlamentario. Perdóname la pausa, José Manuel. Esto es que es muy importante subrayarlo, porque normalmente nosotros que estamos acostumbrados a ese lenguaje pensamos que la mayoría de los espectadores lo conocen y no tiene por qué ser así. Cuando un gobierno presenta presupuestos, presenta un montón de medidas y asignación de gasto. Y normalmente hay un larguísimo proceso de discusión agotador. Es decir, entre los grupos para ver qué subes, qué bajas, qué pones, qué quitas. Y luego de repente te aparece uno y te dice, enmienda la totalidad del presupuesto, lo cual significa que se acabó. Y que hasta que no le des al niño el juguete que quiere, no hay paseo por la calle. Eso es una enmienda a la totalidad. De tal forma que es un arma política, no es un arma económica. Y claro, es letal. Eso es, ¿no? Y quien tiene 20 diputados prevalece sobre el que tiene 200. Ahí estamos. O sea, que es un juego democrático perverso. Pero eso los que votan a favor. ¿Y quiénes votan en contra? Pues a las enmiendas a la totalidad votan en contra prácticamente todos. Los que en la materia quieren más que el gobierno, los que quieren más carreteras que el gobierno, los que en la materia quieren menos que el gobierno, y los que en la materia quieren lo mismo que el gobierno, todos esos juntos son los que votan en contra. Bueno, si suprimimos la enmienda a la totalidad, la democracia no sufre en absoluto ningún menoscabo, sino exactamente al contrario, porque los partidos conservan su libertad para desde el artículo 1 al último artículo votar lo que sea correcto de acuerdo con su ideología, con su ideario. Es decir, puedes enmendar todo el presupuesto, pero punto por punto. Punto por punto. Y la ley saldrá como es la mayoría popular en la Cámara. Cosa que hoy no ocurre, porque eso está distorsionado por la enmienda a la totalidad. Y eso se puede hacer de eso, presentar enmiendas a la totalidad no es un derecho humano, no está en la Constitución, se puede eliminar simplemente con un acuerdo parlamentario de rango menor. Sí, solo con mayoría absoluta, eso sí. O sea, tienen que ponerse dos partidos importantes de acuerdo para eliminarlo y que nunca más. Y nunca más las enmiendas a la totalidad. Bueno, con lo cual ya hemos eliminado 4 de los momentos en los que es necesario la mayoría absoluta y en que los señores de Barcelona dicen o pasas por el aro o caes. Bueno, ya hemos eliminado una gran parte. La segunda medida afecta a la designación de presidente del gobierno. Ahí la cosa es un poquito más compleja, pero no mucho más. O sea, necesitamos 2 votaciones, no una. 2 votaciones por el 60% en el Congreso y en el Senado, una en el Congreso y una en el Senado, y modificar el artículo 99 de la Constitución. El artículo 99 y 2 conexos para hacerlo coherente. ¿Qué dice qué? El artículo 99 es el que establece que el presidente del Gobierno es designado por el Congreso. Sí. Por el Congreso de los Diputados. En vez de eso, hay que poner que el presidente del gobierno es designado por el pueblo español, en votación directa, separada de otras votaciones. Puede ser con una vuelta o con 2 vueltas, si no tiene la mayoría. Bueno, pero esto ya son palabras mayores. Es decir que ahora mismo, cuando tú votas en las generales, votas una lista de la cual sale después, formalmente después, una propuesta del presidente del gobierno. Lo que tú estás proponiendo es que a partir de ahora, cuando tú vas a las elecciones, votas ya a un señor para que sea presidente del gobierno, dado por entendido que todo el mundo ha formalizado de entrada claramente que es, por ejemplo, el número 1 de la lista, ¿por dónde? Es decir, eso físicamente, ¿cómo lo hacemos? No, cada partido presenta un candidato, como en Francia, como en los Estados Unidos, y el pueblo elige a uno. Si no tiene la mayoría absoluta, segunda vuelta entre los 2 primeros y ya está. Y el que saca la mayoría absoluta será el Macron de España o el Trump de España. ¿Pero estas elecciones, al margen de las legislativas, como parte del proceso de las legislativas o cómo? Puede ser aparte, puede ser el mismo día, pero en urna separada. O puede ser en otro día. Eso a nosotros nos da igual.
vale de cualquiera de las dos formas. Lo que sí decimos es que, sin que critiquemos en absoluto el carácter democrático del sistema vigente del artículo 99 de la Constitución, pensamos que es democrático, pero lo que no nos cabe duda es que la propuesta que hacemos es todavía más democrática, si es que creemos en la soberanía popular, porque vamos a la soberanía popular. Para dejarlo claro, es decir, ahora mismo la situación es la siguiente. Usted vota, como hemos votado toda la vida, las listas de las elecciones generales a los grupos parlamentarios. Y luego en el Congreso empiezan a formar mayorías. Y el que ha sacado más podría ser presidente, pero entonces llega, por ejemplo, el chico canario este de las rastas y dice, no me da la mayoría, por tanto, y empezamos en un follón del que puede terminar desvirtuándose por completo el voto de los ciudadanos. Y lo que propone el aula política del CEU es, ¿por qué no votamos directamente al presidente del gobierno? De tal forma que, por así decir, tiene un plus de legitimidad, incluso con segunda vuelta. Si es necesario, con segunda vuelta, porque si se presentan 5 candidatos y el que más saca es un 22%, pues probablemente merece la pena someterlos a una segunda vuelta. Esto tendría una ventaja, que es que usted ha visto ahora cuando sale un político y dice la ciudadanía se ha expresado con claridad y ha dicho que quiere que gobierne Mengano. Los resultados dice, bueno, eso lo dirá usted. Así sí que se podría decir la ciudadanía ha dicho con claridad que quiere que gobierne Mengano porque ha dicho exactamente eso. Sí, claro. O sea, porque hay alguien que tiene la mayoría claro, más de la mitad de los votos. Nosotros nos hemos planteado, porque ya sabemos que hay quien no quiere ese sistema, nos hemos planteado, primero, que no es verdad que la elección directa del presidente del gobierno por el pueblo sea incompatible con la monarquía. No hay ninguna razón. Hay mucha gente que lo dice, hombre, pero es que en una monarquía eso no se estila. Bueno, no se estila. No, gran tema. Porque claro, yo soy un pelín smithiano, o si quieres, golista. O tienes un poder ejecutivo claro, o si no estás en el marasmo que estamos aquí. Aquí tenemos un jefe del Estado al que todos amamos muchísimo, que es el rey, pero con unos poderes ejecutivos prácticamente nulos. Y un supuesto jefe del poder ejecutivo, que es el presidente del gobierno, efectivamente con mucho poder, pero que como no tenga suficiente respaldo legislativo, estamos perdidos, porque el poder ejecutivo lo tiene limitadísimo. De esta forma tenemos, digamos, un poder ejecutivo real, plenamente legitimado, cuyas competencias evidentemente no van a invadir las del jefe del Estado y con un plus de legitimidad, claro. Bueno, me parece una buena idea. Yo creo que es perfectamente posible y tampoco cabe argumentar que esta reforma exija el procedimiento agravado de reforma de la Constitución, porque aquí no estamos suprimiendo el Parlamento, al Parlamento le quitamos una de sus 50 competencias y se queda con las otras 49. Si suprimiéramos el Parlamento, probablemente necesitaríamos ir a una reforma agravada. Pero por con este sistema, además, no podría darse una situación como la de que el Parlamento escogiera presidente del gobierno a alguien que no es diputado, como ocurrió antes. Sí, bueno. Sánchez, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, también. Claro, todo se ha dicho. También. Y luego quería decir, hay una tercera objeción, que es la que han planteado últimamente los grandes partidos. No, es que no podemos tocar la Constitución sin el acuerdo de todos los partidos que la han votado. Bueno, nosotros creemos... Pero eso es un argumento mágico, ¿no? Claro, nosotros creemos que no. Los partidos nacionalistas catalanes son manifiestamente desleales, no lo digo yo, lo dicen ellos, están fuera y en contra de la Constitución. Por consiguiente, no se les puede ir a pedir que estén de acuerdo. O sea, no hay razón para pedirles que estén de acuerdo. Y en cuanto al Partido Nacionalista Vasco, que en este momento está así como muy callado, nosotros creemos que tampoco, porque el Partido Nacionalista Vasco hay que recordar que ha sido el que más ventajas ha obtenido con mucha diferencia del consenso constitucional. Entre otras cosas, ha obtenido el privilegio de los conciertos económicos. Y sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco, al final del debate parlamentario en el Senado, rompió el consenso constitucional. No es agente del acuerdo constitucional, lo rompió. Lo rompió porque quería algo más
en una disposición adicional que ellos mismos habían corredactado y apoyado en el Congreso. Y por consiguiente no hay razón para contar con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, concluyo. A lo mejor Repsol no piensa lo mismo, que eso es otra cosa que os voy a plantear yo, pero luego. Concluye. No, concluyo diciendo que con estas dos modificaciones se ha acabado el chantaje o la fuerza antiespañola de los partidos minoritarios nacionalistas. ¿Querías hacer un apunte, Alfredo? En esta línea que ha señalado José Manuel, esas son dos medidas fundamentales, pero yo quisiera recordar también para la audiencia que nosotros en el OLE hemos trabajado 3 niveles de posibles líneas de actuación que la gente no es consciente. Es decir, hay medidas que se pueden tomar sin modificar las leyes, simplemente cumpliendo la Constitución o ejerciendo las competencias. Por ejemplo, para que la gente lo sepa, la alta inspección educativa. Por ejemplo, sí. La alta inspección educativa hay un consenso de que no se ejerza. No hay que cambiar la Constitución, no hay que tocar ninguna norma jurídica, ni legislativa, ni reglamentaria. Simplemente es que el Ministerio de Educación la ejerza. Que la ejerza en Cataluña, que la ejerza en Vascongadas y que la ejerza en Navarra. Está muy bien traído eso, porque es precisamente el asunto que os quería yo plantear para cerrar el programa. Vamos a irnos una pausa publicitaria enseguida y para daros tiempo para que no os pillara de sopetón. Y es lo siguiente. Todo esto que habéis contado son las medidas racionales. Es decir, un hombre de Estado se encuentra con el Estado enfrente, ve lo que falla en la máquina y dice, bueno, pues se aprieta aquí, se pone aquí. Ahora bien, ¿y si resulta que alrededor de esa máquina hay un montón de gente cuya vida depende de que funcione así, de que funcione mal? Es decir, de que sea posible confundir a la propia columna vertebral jurídica del Estado con rebelión o sedición por intereses que no son políticos, bueno, son de supervivencia de grupo, de clan. Por ejemplo, que la educación sea una auténtica catástrofe, porque es que hay gente que vive de esa catástrofe. Por ejemplo, que sea conveniente la ingobernabilidad, porque resulta que el mantenimiento de estructuras de poder fáctico vive mejor en esa ingobernabilidad. Porque eso es buena parte también del problema de España. Y aquí es donde llega el legislador, llega el Licurgo y se encuentra con los persas. Y dice, mira, persas, iros a hacer puñetas. Bueno, Licurgo tiene una solución, pero se la vamos a contar después de la publi. Muy bien. Estamos entrando a fondo en las tripas del problema de España, nada menos. Esto no lo va a encontrar usted en otra cadena de televisión. El aula política del Instituto de Estudios de Democracia de la Universidad de San Pablo ha hecho unas propuestas urgentes para España, después de mucho debatir, de mucho estudiar y de mucho reflexionar. Y las estamos poniendo aquí encima de la mesa. Y son esas cosas que usted ha pensado 1000 veces. Que si la rebelión y la sedición, que qué pasa con los separatismos, que si es preciso que esté el Estado permanentemente a los pies de gente que lo quiere romper, todo ese tipo de cosas. Y hablar de cómo se puede poner en práctica una España mejor, que al final de eso se trata. Sí, las propuestas que ha dicho el señor Otero Novas, la verdad es que son asumibles con muy poca modificación legislativa, sin olvidar que nuestra propia Constitución permite la autorreforma de la propia Constitución. Muchos textos constitucionales los tienen prohibidos, ¿no? Y aquí cualquier cuestión cabría la reforma de la Constitución. Pero la verdad es que al ciudadano muchas veces le tenemos confundido. Y hay temas ahí que están candentes ahora dentro de la Constitución: prisión permanente, revisable, eutanasia, el tema del derecho a la vida, el derecho a libertad de expresión, los límites que vosotros periodistas sabéis muy bien, etcétera. Y eso son cuestiones que se están dando diariamente, y ahí la Constitución pues protege, garantiza todos estos derechos fundamentales, y ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Lo que es cierto es que parece que ahora en este tema de rebelión ha aparecido este delito como si nunca hubiera existido. Y es que ha existido siempre en los códigos penales de 1800, ya existía hace más de un siglo, ya existía la rebelión, ¿no? Que es igual que el homicidio, el derecho a la vida, ¿no? La rebelión siempre ha existido. Que no ha habido que aplicarlo más que en excepciones, pues es una suerte, pero ahora hay que aplicarlo. Y la verdad es que tendremos que esperar a que diga el Tribunal
Tribunal Supremo, la Sala Segunda, que aprovecho para decir que con el señor Manchen al frente han dado un gran ejemplo. Nos han enseñado a todos los españoles para qué sirve el Supremo. Yo tengo amigos que han pedido permiso del trabajo porque están mañana y tarde, están viéndolo, dicen, es un espectáculo extraordinario y lo que dice es un aprendizaje. Cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, yo creo que tenemos ocasión de decir, bueno, que realmente estamos aquí ante una necesidad de reforma, rebelión, o es suficiente. Porque el que dos organismos del Estado, Abogacía del Estado y Fiscalía, discutan sobre si hay violencia o no hay violencia, quizá llegue. Si vemos que no se coge la tesis de la Fiscalía, habría que explicar qué es el concepto de violencia, porque entonces lo estamos teniendo que reponer, ¿no? Lo que es cierto que habrá que ver si es necesario una reforma o no en ese aspecto. Pero yo creo, y en el aula lo hemos establecido claramente, que sea unos puntos claros. En primer lugar, declarar la imprescriptibilidad del delito de rebelión y de las penas por el delito de rebelión. No podemos estar otra vez diciendo que son 5 años, 10 años, 15, no. Como el terrorismo, como lesa humanidad, delito contra la humanidad, que son imprescriptibles, que no pueden prescribir por muchos años que pase. En segundo lugar, también prohibir en estos delitos el indulto. No podemos estar esperando al gobierno de turno el indulto. Que no nos pase con el 34. Sí, claro, porque si viene, primero sería una ofensa al poder legislativo, al judicial, al jefe del Estado, que al final tiene que firmar ese derecho de decreto de indulto, prohibirlo tajantemente en los delitos de rebelión. Y en tercer lugar, algo que para mí es muy importante, yo he estado de fiscal 30 años en la Audiencia Nacional, y el gran peligro que teníamos era las negociaciones políticas con los terroristas. No puede ser que un tribunal esté enjuiciando a unos señores por unos hechos muy graves y otro esté negociando estos temas con los terroristas. Y eso es gravísimo. Eso es lo que puede ocurrir ahora cuando dicen ¿por qué la sedición? A la Policía de Estado el tema jurídico le da igual. Lo que va a sacar es recibir órdenes por lo que sea que tiene que ser sedición. Cuando el otro día el señor Junqueras le dice al presidente tenemos que hablar, es que parece que algo ha prometido y dicen hombre, el indulto tenemos que hablar, ¿no? Si vamos también a considerar como delito de colaboración con banda organizada, con banda terrorista, el negociar estas cuestiones de Estado, yo creo que sea la forma de acabar de por siempre. Ahora mismo estamos leyendo que hubo un presidente anterior que parece que negoció con los terroristas, que si le entregó Navarra, que si le entregó lo otro. Esto no puede ser. En un Estado de hecho no se puede negociar. Y eso hay que encajarlo dentro de una figura penal que ya existe, que ha existido, que es la colaboración con banda terrorista. Nada menos. Pues sí, señor. Y yo quería hacer dos reflexiones, unas de carácter general y otras respecto de los límites en la actuación de los partidos que quieren socavar las bases de la nación. Una, yo insistí antes que hay, primero, un primer nivel de cumplimiento estricto de la Constitución y de nuestro ordenamiento sin cambiar un ápice nada. He puesto el ejemplo de la alta inspección. Dos, el cambio de multitud de normas del ordenamiento jurídico legislativas en donde motu propio el Estado ha ido relegando su propio espacio en favor de las comunidades autónomas. Pongo un ejemplo expresivo y significativo, los puertos. En España hay puertos del Estado de interés general y puertos autonómicos. Cuando el Gobierno de la Nación activa el mecanismo del 155 de la Constitución y tiene que mandar 7.000 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no hay cuarteles, no hay equipamientos en Cataluña porque se han ido desmantelando en Cataluña. Dos, se contratan 2 buques que tienen dificultad para entrar en puertos, unos autonómicos y también puertos del Estado. Es que es un disparate lo que eso es un disparate, pero esto tiene que visualizarlo la gente. Es decir, el propio Gobierno Nacional ha tenido dificultades operativas para ejercer funciones coercitivas. Esto es una cosa muy... Sí, señor Alfredo, es que es muy importante. O sea, lo del piolín que nos abochornó a todos es fruto de esto. Esto es. Entonces, hay que cambiar la ley de puertos y, como en la ley de puertos, una multitud de normas que, sin necesidad, abandonan espacios propios del Estado. Y 3, probablemente, si se dan las condiciones, una reforma de la Constitución que permita cerrar el sistema y con el aviso de que aquí ya no hay más, que se cierra el sistema y se fortalece la protección de la integridad de la nación. Y luego, respecto a los partidos, yo creo que hay que sopesar, primero, el establecimiento de una cláusula de intangibilidad. Es decir, no se puede reformar la Constitución en lo que es la esencia, la nación, porque sin nación no hay Constitución. Por tanto, la preservación de la nación y la integridad en términos que la hacen recognoscibles tiene que blindarse y no ser susceptible de reforma. Y 2, en materia de legalidad ordinaria, aquellas formaciones políticas que bien por su ideario o bien por su actuación puedan cuestionar o llevar a cabo actuaciones tendentes a eliminar eso, plantear su prohibición y su ilegalización. Sí. Yo debo decir
que el aula política del Instituto de la Democracia durante mucho tiempo estuvo pidiendo el cumplimiento de la Constitución, porque la Constitución está violada por todas partes. Recordemos que el Tribunal Constitucional Español no puede sentenciar un tema de estos porque 1 millón de españoles lo pidan. 1 millón de españoles no tienen legitimidad para ir a plantear ese tema al Tribunal Constitucional. Es solo los partidos políticos, los que dependen del voto nacionalista. Solo ellos pueden hacerlo. Bueno, estuvimos mucho tiempo pidiendo que la Constitución se cumpliera, hasta que un día le tocó una ponencia a Alfredo Dañino precisamente, y Alfredo Dañino nos dijo: creo que es hora de plantear la reforma de la Constitución como única posibilidad de hacer remover cosas que ya no pueden ser removidas por el Estado. Lo cual recordarás que tú fuiste quien nos incitó a la reforma de la Constitución. Bien. Dicho ello, yo quería hacer un comentario sobre el asunto que ha tocado Dañino, y me parece fantásticamente expuesto, ¿no? Dice, hay cosas que se pueden hacer sin reforma legal alguna. Por ejemplo, el cumplimiento de las normas de la alta inspección. Bien, es un tema para mí muy querido, porque yo salí de gobierno por el tema de la inspección. Por el tema de la inspección educativa. A los 5 días de salir yo del gobierno se hizo la transferencia que los catalanes exigían de la inspección educativa. Y teníamos un miembro del aula que desgraciadamente lo hemos enterrado hace como 15 días, Teófilo González Vila, que fue director general de la alta inspección. Y él nos decía en el aula: la alta inspección, donde no es necesaria, puede actuar, y donde es necesaria, no puede actuar. Porque esa es la madre del cordero. O sea, la alta inspección en Cataluña, claro que podría hacer muchas cosas, pero en cuanto se mueva, en cuanto salga del despacho el alto inspector, que supongo que hay un alto inspector como una reliquia, ¿no? En cuanto salga del despacho y quiera ir a un centro docente, la Generalitat llama a Madrid y le dice: pero ¿cómo se atreve? Este gobierno cae, y el gobierno cae, y el alto inspector no sale de su despacho. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, esto es lo que quería comentar. Y en ese sentido encaja muy bien lo que decía Alfredo del blindaje del Estado. Es decir, cerrar el Estado de las autonomías. Es que a cualquiera que le cuentes que tenemos un modelo de transferencias administrativas por vocación abierto para siempre, es una cosa insólita. Pero es la situación. Claro, eso da una capacidad de poder a quien se beneficia de esa apertura, una capacidad de poder infinita. Claro. Y luego hay una cosa, José Javier, que me parece muy importante también de futuro. O sea, tenemos un embate de primera magnitud, que es el independentismo. Pero fruto del proceso autonómico de todas estas décadas también se ha generado una suerte de, por mimetismo, de dispersión, o sea, de hacer prevalecer lo local y lo particular frente a lo nuestro, a lo común. Y eso es un tema que es más delicado, porque eso exige pedagogía, cultura y educación. Es decir, que la realidad de España no es una suma de regiones, ni es una suma de comunidades autónomas, sino que es un ser propio con su propia identidad. Y eso se tiene que hacer, plantear como propuesta política, pero también como educación. No es fácilmente admisible que España tenga socialmente, y los jóvenes, esté ausente o esté huérfana de un sentido de orgullo, de pertenencia, de sano patriotismo. Y eso es un tema que es muy importante, de futuro, porque de eso dependen muchas cosas. Y de eso depende el que no haya una sociedad tampoco tan indiferente. Entonces, incluso partidos políticos, que los del bipartidismo y otros, ya tienen una cierta querencia por esa tendencia a lo particular. Así es. De tal manera que esto tiene que ir acompañado también de una pedagogía por lo que es común y lo que nos une, ¿no? Sí, señor, muy importante, porque efectivamente la nación no va a sobrevivir solo porque el aparato esté con los hierros bien puestos, sino porque todos encontremos la razón para seguir viviendo juntos, que es la cuestión pedagógica fundamental. Al final, en lo que ha derivado
como bien señalas, es que no solo los partidos separatistas tienden a separarse, cosa que era previsible, sino que los no separatistas han construido, por así decir, su propio núcleo feudal de poder, ¿verdad? Y tiran cada uno de ellos para un lado de la manta. Nos queda un minuto de programa. Yo quiero resumirles bueno, primero quiero decirles que tenemos que volver a hacer otro programa como este, porque seguro que nos hemos pasado todo fenomenal, yo por lo menos, y los espectadores también. Hemos estado repasando las propuestas urgentes a la nación española del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo sobre cómo sustentar mayorías de verdad que puedan gobernar, cómo mantener el Estado de Derecho realmente de derecho, cómo hacer que los partidos políticos no transgredan los límites que no deben, porque es la libertad de los ciudadanos. Todo ese tipo de cosas. Están en estas propuestas que esta semana presentaba el aula política del IED del CEU en Madrid. Y si ellos quieren, aquí volveremos a hacer otro programa sobre lo mismo o sobre otras cosas, porque esto ha sido divertidísimo. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.